Bien, les voy a explicar cómo va a ser esta sesión. La primera parte voy a pasar un video que ya grabé durante... A ver, Tocayo, me los silencias a todos, por favor, para que no se oigan ruidos. Voy a pasar un video de 17 minutos de duración y al terminar el video me pueden hacer la primera tanda de preguntas y comentarios. Y después de eso todavía vamos a tener bastante tiempo para dar una cátedra, una exposición sobre las pruebas históricas de la resurrección de Cristo. Porque no se trata de creer que Cristo resucitó. Qué bueno que lo creamos, pero ¿qué es mejor, creer o saber? Cuando tú crees algo, puedes dejarlo de creer. Los golpes de la vida, las decepciones, las influencias de otras personas que piensan de modo distinto. Cuando se tiene una creencia, esta está generalmente prendida con alfileres. Pero ¿qué tal cuando se tiene un conocimiento? Es imposible tener el conocimiento y hacer como que no se tiene. Traten de imaginar por un momento que yo no soy yo. Es imposible. Conocemos que yo soy yo. Conocemos que 2 por 2 son 4. Conocemos que la capital de Sonora es Hermosillo. Perdón, Ciudad Obregón, ya se me olvidó, Hermosillo. Conocemos que, etcétera, 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 pero... Sí, es Hermosillo. Sí, ¿verdad? Hermosillo. Sí. Cuando conocemos la realidad histórica de cómo estar seguros de que Cristo resucitó, y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y a lo largo de 2000 años de magisterio, la piedra angular de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Así que en la segunda parte de esta sesión vamos a exponer los testimonios de la resurrección de Cristo por historiadores no cristianos. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes se muere. Dios no lo quiera. ¿Quién va a ser más honesto en decirnos sus cualidades? ¿Sus familiares, sus amigos o sus adversarios? Mis adversarios. Claro. Entonces, ¿quién es más creíble para estar seguros de la resurrección de Cristo? ¿Los apóstoles o los adversarios judíos y paganos? Los adversarios. Entonces, hoy vamos a escuchar los testimonios de personas paganas, anticristianas, que de alguna manera nos hacen saber que Cristo resucitó. Pero vamos a la primera parte, que es la que empecé hace 3 días, el lunes, y que no pude terminar, y que es la introducción a la terrible importancia que tiene entender lo que es morir al pecado y resucitar a la gracia. Veamos. Pues bien, amigos, muy buenas noches, o días, o tardes. No importa la hora en la que me puedan ver, me dirijo especialmente a partir de esta serie de videos en donde empiezo un ciclo. Este ciclo es continuidad del ciclo anterior dentro del proyecto o programa de Buscando la mejor versión de mí mismo. Estuvimos analizando durante 4 o 5 sesiones el concepto de historia de nuestra salvación. Bien, pues esa historia culmina con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿qué tenemos que decir desde un enfoque realista y trascendental? Bien, les cuento que desde hace 58 años que comencé a incursionar, siendo todavía a los 18 años un estudiante en la Ibero de la carrera de psicología, en estos terrenos tan movedizos de la salud mental, encontré a lo largo de una investigación que duró décadas, encontré en coincidencia con otros muchos autores cuya existencia yo ignoraba,
pero que fui corroborando a lo largo de mis investigaciones sobre la fuente primordial de las enfermedades mentales, de los trastornos emocionales, de los trastornos de personalidad, de la psicosis, de las psicopatologías, de las personalidades psicopáticas, de las neurosis y de cuánto. Perdón. Cometí el error de salirme de... ¿Va? Listo. Pues bien, amigos, muy buenas noches. Usando durante 4 o 5 sesiones el concepto de historia de nuestra salvación. Bien, pues esa historia culmina con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿qué tenemos que decir desde un enfoque realista y trascendental? Miren, les cuento que desde hace 58 años que comencé a incursionar, siendo todavía a los 18 años un estudiante en la Ibero de la carrera de psicología, en estos terrenos tan movedizos de la salud mental, encontré a lo largo de una investigación que duró décadas, encontré en coincidencia con otros muchos autores cuya existencia yo ignoraba, pero que fui corroborando a lo largo de mis investigaciones sobre la fuente primordial de las enfermedades mentales, de los trastornos emocionales, de los trastornos de personalidad, de la psicosis, de las psicopatologías, de las personalidades psicopáticas, de las neurosis y de cuantos títulos le podamos dar a los comportamientos humanos que se apartan en menor o mayor grado de la salud mental. Y este concepto que descubrí y que hoy quiero reafirmar de cara a todos mis grupos, tanto privados como públicos, es que la raíz profunda de la enfermedad mental, la raíz profunda de la depresión, de la paranoia, de la esquizofrenia, del trastorno obsesivo compulsivo y de cuantos trastornos afectivos o emocionales leves, graves o severos e incurables incluso podamos enfrentar en nosotros mismos o en el prójimo que nos rodea, se reduce a una causa primordial, sí, el pecado. Para lo cual hace falta recordar con precisión qué es el pecado. El pecado es un apartamiento, una contradicción existencial respecto del plan de Dios para cada uno de nosotros. Es decidir con tres ámbitos, con tres condiciones, ir en contra de nuestro último fin, el conocimiento y la posesión de Dios. Es darle la espalda a nuestro Creador, al igual que lo hicieran primitivamente nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eva, deseando ocupar el trono de Dios, queriendo ser Dios. Tal vez por eso ahora no conocemos ninguna mujer no controladora. Y Adán prefiriendo a Eva por encima a la criatura, por encima del Creador. Tal vez por eso no conocemos ningún varón no lujurioso. Claro, algunos logran controlarlo, otros no. El pecado original y el pecado actual son entonces las razones primordiales de todo trastorno afectivo, emocional, psiquiátrico, psicológico que podamos sufrir en menor o en mayor grado.
Para que haya pecado se requieren 3 condiciones. La primera, pleno conocimiento de que lo que vas a hacer es malo, es perverso, se opone a los 10 mandamientos, se opone a la ley natural, se opone a la sana convivencia, a la caridad, al amor. Pleno conocimiento. No hay duda. Es la primera condición. La segunda condición, pleno consentimiento. Ya sabes que es malo. Lo consientes, lo quieres. Anticipadamente aceptas las consecuencias de tu maldad, de tu error moral, de tu pecado. Consentimiento, sumado entonces al conocimiento. Si no hay estas dos, no hay pecado. Y tercero, materia grave. Por materia grave vamos a entender la transgresión consciente, voluntaria, conocedora del orden natural, del orden divino, de los 10 mandamientos o de cualquier otro código que reclame de nosotros una conducta ética de alto nivel y de alto sentido de responsabilidad. Como incluso pueden ser las leyes civiles o mercantiles o penales. Hoy, domingo 4 de abril, es el día más grande. Celebramos la fecha más grande en la historia de la humanidad. Sí, el más grande porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó, verdaderamente resucitó. No es una historia de hace más de 2000 años, nada más. No es solo un hecho histórico, es una realidad de hoy que le da sentido al hoy, a mi vida, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decidimos. Cristo, pues, está vivo. Y además se quedó entre nosotros. La resurrección de Cristo es lo único que nos da una verdadera esperanza. Porque honestamente, vemos a los grandes poderes financieros aprovechando a la crisis sanitaria para crecer, hacerse fuertes, comprar a precio de saldo. Vemos a las grandes tecnológicas censurando con cada vez más descaro. Vemos a los amos del mundo, Rockefeller, Rothschild, Soros, etcétera. Las familias Clinton, Obama, manipulando, mintiendo y apoderándose cada vez más de nuestra libertad, de nuestro conocimiento y de nuestro libre albedrío. Quieren imponernos, pues, un modelo social sin propiedad, sin iniciativa, sin libertad, y lo están consiguiendo. Nuestros políticos han pasado de ser corruptos a ser verdaderos nadies, con un poder inmenso, disponiendo de nuestra libertad a su antojo y asfixiándonos con impuestos y limitaciones de todos tipos. No solucionan nada, pero no son capaces de generar más que problemas y nunca verdaderamente soluciones. O peor aún, generan problemas no necesarios para después ofrecernos soluciones. Como sobre todo en el comunismo. Te quiebra las piernas y luego te vende carísimas un par de muletas. Te saca los ojos y después te obsequia, te vende un par de ojos artificiales. Te corta las manos y después te ofrece manos electrónicas, manos cibernéticas a costos impagables para hacerte su esclavo. Vemos que la agenda abortista y homosexualista cada vez más está empoderada, como les gusta decir a ellos. Las amenazas para la sociedad libre y sobre todo para nuestro amado México cada día son mayores. Los representantes de los países en los organismos internacionales cada día están más radicalizados.
Ya no tratan de disminuir su agenda radical. Solo hablan de ella y nos la imponen. Todo esto que ocurre sería para tirar la toalla si Cristo no hubiese resucitado. Pero lo hizo. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Él venció al mundo. Él venció a la muerte. Él venció al pecado y nos regaló la eternidad. Venció a la muerte y nos compartió esa infinitud eterna que todos anhelamos desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Nadie salió del sepulcro. Nadie ha salido por su propio pie de ningún sepulcro, pero Él sí lo hizo. Y nos abrió la puerta de la eternidad para que vivamos siempre con Él. Sin enfermedades, sin confinamientos, sin crisis, sin enfrentamientos, sin lobbies agresivos, en paz. Sí. En esa paz que solo Él puede dar, no en esa paz del cementerio, sino en una paz que implica plenitud y vida eterna. Por eso las crisis, avatares y derrotas que vivimos hoy son nada, a la luz de la resurrección, porque nos espera Él, nos espera la vida eterna, la esperanza, la verdad, el amor infinitos y eternos. Y ahora nos acompaña en esa peregrinación que es la vida, ya habiendo resucitado y habiéndose quedado entre nosotros en la Eucaristía. Y esa esperanza nadie nos la puede arrebatar, nadie. Ni siquiera los gobiernos que pretenden cerrar iglesias, o como en China, exterminar a los cristianos, o como en México, que ya empezó la persecución religiosa en una tercera o cuarta oleada, considerando que la primera y más brutal la hizo Juárez, la segunda fue a raíz de la revolución anti-mexicana, y la tercera se prolonga desde los arreglos del 29 hasta la fecha, en donde la Iglesia Católica Mexicana vive una especie de catalepsia, está dormida, sus obispos no gritan, no proclaman la verdad, ni denuncian el error. Y cuando lo denuncian, lo hacen de modo tímido, con escritos que casi nadie lee y con proclamas que muy pocos escuchan, porque no gritan a voz en cuello, porque no se posicionan utilizando los medios que hoy la informática nos proporciona para poder plantar nuestra presencia y darle la cara al mal y proclamar la verdad. Lamentablemente no lo hace. Y además parece que a la jerarquía no le importa nuestra mediocridad en la fe. Sí, somos una nación de bautizados, sin duda cabe, tal vez el 90%, pero ese mismo 90% o más vive de manera pagana y se puede decir hoy que ya son ex cristianos. Ese comentario lo escuché yo cuando tenía 9 años de edad en la casa paterna, cuando vino de Europa un señor cardenal que había sido perseguido por los comunistas y que vino a México y fue huésped de mi familia durante algunas semanas, al menos días. Ahí no está muy clara mi memoria. Y cuando mi padre, después de una cena de tantas en las que yo asistía y mis hermanitos también, aunque eran muy pequeños, y siempre con las orejas paradas, escuchando con avidez aquellas pláticas formidables de ese señor cardenal con mis padres. Mi padre le preguntó que qué opinaba de la fe del pueblo de México. El señor cardenal se había paseado por todo lo ancho y lo largo de la República y contestó. Estamos hablando de 1952, cuando yo tenía 9 años. Y contestó con suma contundencia y seguridad. Mire usted, el licenciado don Salvador Abascal. En mi opinión, México es hoy un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos.
Me gustaría muchísimo saber qué diría hoy ese mismo señor cardenal si viera cómo vive hoy la inmensa mayoría del sedicente católico, del católico dice, de ese que el domingo de resurrección está en un balneario sin acordarse para nada de nuestra redención, sin darse cuenta de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y sin hacer nada coherente con una fe, con un conocimiento del cual ya carece, del cual se ha alejado o al cual nunca ha tenido acceso por su pereza intelectual. Dios hace grande lo pequeño, y como siempre lo he dicho, feliz culpa que mereció tal redentor. El primero que dijo esto, si mal no recuerdo, fue San Agustín, oh félix culpa. Así que enhorabuena. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Está vivo entre nosotros. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, yo estaré ahí, entre vosotros. ¿Quién contra Dios? Nadie. Celebra pues la esperanza con tu familia. Celebremos la esperanza con nuestras familias. Que nadie nos robe la alegría de la resurrección, aun en medio de la tragedia, de la pobreza, del desempleo, de la enfermedad. Estos son mis deseos para decir que vale la pena proclamar felices Pascuas de Resurrección en el sentido que aquí lo estoy planteando. Bien. A continuación, en otro video, voy a platicarles acerca de las pruebas históricas sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ahora, los invito pues a analizar, a escuchar, a mirar este video en donde Cristo nos invita con su muerte a dar muerte al pecado como fuente principal de todas nuestras tristezas, depresiones, neurosis, psicosis, trastornos, guerras, peste, hambre, etcétera. Todos los males de la humanidad sobrevienen pues del pecado. Demos muerte al pecado y resucitemos con Cristo a la vida eterna. Continuamos. Bien, preguntas, comentarios, lo que gusten. Soy todo. Sí, un comentario. Adelante. Definitivamente, la sociedad mexicana es una sociedad mayoritariamente mediocre y mayoritariamente una sociedad que no quiere salir de su zona de riesgo, de su zona de confort. Para la sociedad mexicana es mucho más fácil creer que nada pasa, que todo está bien, creer que lo mejor es yo mimé conmigo y no un nosotros. Y mientras que esa mayoría se mantenga, pero lo que nos queda es rezar para que esa mayoría vaya tomando conciencia. Magnífica aportación. ¿Alguien más? Pregunta, comentario, opinión, lo que gusten. Tenemos unos minutos para analizar este formidable video. ¿Quién? A ver, levantó la mano. Sí, nuestro buen amigo. No aparece tu nombre. Adelante. Soy Osvaldo. Osvaldo. Tengo una pequeña duda acerca de del juicio final. Sí. ¿Dónde escuché la otra vez el diálogo que Dios te da? Pero ¿dónde puede uno, dónde se basa usted para afirmar, por ejemplo, decirle cualquier santo o los apóstoles? Voy a poner los apóstoles, los 12, no incluyendo Judas, porque acuérdense que Matías fue el elegido. A esos 12 también Dios los va a juzgar al final
en el juicio final, a esos 12 también los va a juzgar. ¿De qué dijo usted algo sobre eso? ¿En qué se basa para decir que los va a juzgar a todos? A Porque, ellos los que ya alcanzaron. ¿qué dice el credo? ¿Qué dice el credo? Sí. ¿No te lo sabes? No, sí, sí me lo sé. No, no te lo sabes. A ver, rapidísimo, ¿qué dice el credo sobre la pregunta que estás haciendo? Entonces, basado al credo. Lo soplo. Y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ahí está en el credo. El credo es como nuestra constitución. Claro, abusando del sentido pagano de esa palabra y aplicándola a lo que es la carta magna de la fe católica, el credo. Y el credo fue escrito a partir, a lo largo de varios siglos, con las enseñanzas de los apóstoles. Sí. Toda persona que haya existido en el planeta Tierra, o como dicen los seguidores de los que creen en vidas extraterrestres, si hubiera vida humana en otros lugares, todo hombre, toda mujer que haya vivido será juzgado. Claro, los santos, ¿para qué serán vueltos a juzgar? Ad maiorem Dei gloriam, como decía San Ignacio de Loyola. Para la mayor gloria de Dios, los santos en el juicio final serán exaltados ante los pecadores. Y conoceremos en detalle sus vidas de golpe. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, me baso en el credo. No hay más. En el credo. En el credo. Como dice un viejo adagio, Roma loquitur causa finita, en latín, traducido al buen castellano. Roma habló, la cuestión se terminó. Y Roma habló milenariamente a través del credo, que ha sufrido ligeras modificaciones en la redacción desde el siglo I, pero que nunca ha cambiado su esencia, ni su substancia, ni su contenido más importante. Por eso se llama el credo de los apóstoles, que es el nuestro. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. No dice vendrá a juzgar a los que estén vivos en la tierra. A ver, rogamos por favor que apague el micrófono la persona que está haciendo ruido. Si es tan amable. Tocayo, ¿puedes controlar eso? Sí. ¿Puede decir otra vez? ¿Qué cosa? ¿Puede hablar? Se escuchó bien mucho ruido. Bueno, entonces, pero ya lo he dicho varias veces. Tu pregunta tiene solo una respuesta. El credo de los apóstoles. Y vendrá a juzgar a vivos y muertos. No dice vendrá a juzgar a los que estén vivos en la tierra. A vivos y muertos. A lo largo de toda la historia desde Adán y Eva. ¿Cuál es la duda? Nada que dudar. No, no hay duda. Sí. No, sí, lo entiendo. Como diciendo, caray, ¿qué pasa? No, la manera es de que realmente, la manera es, por ejemplo, los que ya alcanzaron ya alcanzaron el cielo. Van a resucitar los que ya están en la gloria. Los santos canonizados están en la gloria en alma, pero no en cuerpo. Al resucitar serán juzgados, vivos y muertos, de cara a las naciones. Tu juicio personal, Osvaldo, será visto por los 7.700 millones de habitantes que hoy somos en la Tierra, más por todos los que hayan existido desde Adán y Eva. Todos tus pecados, todos tus aciertos, todas tus virtudes serán evidenciadas en el juicio de las naciones.
Porque no solamente hay un juicio individual, hay un juicio colectivo del que nadie va a escapar. Créeme que yo espero con mucha fruición el juicio del peje si no se arrepiente. Por eso hay que pedir por su arrepentimiento, porque si no le va a ir como al diablo con San Miguel, literalmente. Será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad si no se arrepiente. Sobre todo de las 44,000 mentiras que nos ha dicho desde que es presidente. Porque hay quien las ha contado. ¿Sí? Sí, son más de 40,000 mentiras. En el juicio universal, esas personas que no se repitieron, ahí ya escogieron, directamente, ya escogieron su destino. No es que vayan a ser echadas. No. El concepto es muy importante. Ellas escogieron el infierno. Y los que entremos al cielo es porque lo habremos escogido en un acto libre, continuo, en una vida de virtud. Para que se entienda de una manera más sencilla, el infierno y el cielo no es como ir aquí a una casa de bingo que tengo como a 1 kilómetro de distancia y metes un billete de 100 pesos y a lo mejor te sacas un bingo o a lo mejor lo pierdes. Y si sigues jugando, a lo mejor puedes perder hasta la camisa. No, no es un juego de azar. No es algo que te sale, algo que es algo que escoges. ¿Escoges la eternidad con Dios o escoges la eternidad sin Dios? El infierno se define en teología como la ausencia de Dios. Doctor. Adelante. Isabel, nada más que... Isabel. Bueno, según mi catequesis, a ver, usted dígame si está mal, ¿no? Me la han dado. O sea, nuestra iglesia es iglesia peregrina, purgante. Correcto. Y santificante. Correcto. Sí. Bueno, entonces, a ver si usted capta mi mediocridad. Siempre le digo a mis hijos, yo trato de vivir mi vida, que cuando yo me vaya yo en paz. Sí. Y cuando yo me quede, que me quede yo en paz de la persona que se fue. Le digo, mínimo pienso pisar el purgatorio. Bueno, pues porque... humilde yo también. Sí, porque la verdad, siempre he dicho que la vida de los santos yo los admiro mucho y sí, o sea, por eso fueron santos, por cosas increíbles que hicieron, todo lo que dejaron, renunciaron a ser ellos mismos, el amor realmente, fidelidad a Dios, ¿no? Y yo digo, ay, no creo que me falta mucho para ser santo, pero digo, ay, mínimo que pise yo el purgatorio. Déjame decirte, no sé si eso está bien o esté mal. Déjenme decirles, no, estás bien, muy bien. Gracias. Una cosa bien importante, los santos no se creen santos. Los santos tienen una profunda conciencia de sus pecados, de sus errores, por pequeños que sean. Y no los andan justificando. Se la pasan combatiéndolos. Pero nunca dicen, ya soy santo. Como lo dice el peje, ¿no? Nosotros somos diferentes. Nosotros somos virtuosos. Los corruptos son ustedes. Ese es el pecado peor que un ser humano puede cometer. El pecado de soberbia. ¿Sí? Yo tengo una duda. Muy bien, doctor, gracias. A ver, aquí tenemos otra manita de una chica joven. ¿Quién eres? Elsa. No te reconozco. ¿Andas con la playera de las Chivas o qué? Adelante, sí. Pon tu nombre en la pantalla. Todos los que levanten la mano, díganme su nombre al levantar la mano, por favor. Adelante, haz tu pregunta. Ay, ¿quién no vi? ¿Yo o quién? Sí, tú. Soy Dani. Dani, no te reconozco. Ay, bueno. La luz no te favorece, perdón. No se preocupe. A ver,
Gracias. Creo que ya me hice bolas. Voy a poner un ejemplo para ver si es más fácil entenderlo para mí. Mi papá ya falleció. Sí. Entonces, vamos a suponer que mi papá fue un hombre ejemplar y que actuó bien, digamos, que se merecía el cielo. Entonces, cuando él ya murió, quiere decir que él ya fue juzgado, o sea, mi papá ya está en el cielo, suponiendo. Ya fue juzgado y está en el cielo. Pero cuando resucite, será nuevamente juzgado. Será como una ratificación del juicio. También ocurre en la tierra, ¿no? O sea, no hay que esperar, como dice, vendrá a juzgar a vivos y muertos, porque eso es como en futuro. Es el futuro. Y se refiere al Apocalipsis, se refiere a los últimos tiempos. Pero el que ya murió y se ganó el cielo, ya está gozando ya ahorita está en el cielo. No, pero al resucitar será juzgado de cara a las naciones. ¿Cómo? Claro, ahorita el juicio es estrictamente individual. Se muere uno solito. Ajá. Nadie está muriéndose acompañado de otras almas. Y lo que se va es el espíritu, entonces. El espíritu, el alma, queda juzgada en el momento de la muerte. Ajá. Y la resurrección, a la resurrección, que será un acontecimiento histórico, que no sabemos cuándo va a ocurrir. Algunos paranoicos andan diciendo que es en octubre 22 de este año. ¿Cómo me dan risa, pobrecitos? Porque contradicen a Cristo. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces, al resucitar, esa alma que ya goza de la visión beatífica, recupera su cuerpo y será juzgada nuevamente en carne y hueso. Pero es una... Pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? Sí, es el mismo juicio, es la ratificación de su salvación. Porque pues ya me juzgaron y ya... Y aquí en la tierra es una figura muy conocida. La palabra ratificar es muy, muy popular entre ciertos medios legales. ¿Sí? De hecho, tú puedes tener tu acta de nacimiento ahí guardada y tienes tu pasaporte, exhibes tu pasaporte, pero hay algunas entidades que te dicen, no basta, tráigame su acta de nacimiento para ratificar que usted es quien dice ser. Entonces, en el juicio de las naciones y el juicio individual por venir al final de los tiempos, los que ya están en el cielo serán ratificados. Okay. Y los que ya están en el infierno serán ratificados también como réprobos. Okay. ¿Correcto? Bien. Pero entonces el cuerpo todavía... El cuerpo no es, el cuerpo tendrá que resucitar y el día del juicio final. El día del juicio final, y la persona completa será juzgada en cuerpo y alma. Ok, pero por lo pronto las almas ya están gozando del cielo o en el infierno o en el purgatorio. Exactamente, ya está donde escogió estar. Ok. ¿Sí? Bien, espero que eso dice. Aclarado, muchas gracias. ¿Sí? Desde luego, nadie tiene la certeza de que papá se fue al cielo. Entonces es muy saludable rezar, orar y ofrecer misas, rosarios, etcétera, jaculatorias por las benditas almas del purgatorio. Porque además sabemos en sana teología que son intercesoras de nosotros. Okay. Yo, por ejemplo, doctor. En lo que va del año que he salvado el pellejo 2 veces, estoy seguro que mis papás intercedieron para que no me muriera todavía. Porque las últimas palabras de mi madre en su lecho de muerte fue, no te preocupes, mijito, me voy a un lugar donde estaré pidiendo por ti permanentemente. Y allá te espero. Y cerró sus ojos y murió. Estas 2 veces que Diosito me regresó prácticamente de la muerte a la tierra, percibí la súplica de mi madre ante Dios. No te lo traigas todavía o no lo mandes para allá todavía, porque todavía le restan muchas cosas por hacer. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Doctor, yo tengo una duda. Soy Yasmin. Adelante, Jazmín, sí.
Esto de las condiciones para que sea pecado se escucha muy simple, pero a mí me resulta muy complejo, porque entonces, ¿qué pasa con las feministas o muchas que dicen que al abortar no es malo porque es solo una bolsa de células, o aquellos que dicen que el pecado no existe? ¿No están cometiendo pecado porque desconocen que es un pecado lo que están diciendo? Te voy a contestar en mi calidad de psicoterapeuta. Probablemente a un teólogo o a un filósofo o a un sacerdote sin cultura psicológica le resulte muy difícil contestarte. Pero resulta que yo soy leona de dos mundos. Tengo el conocimiento teológico y filosófico y tengo el conocimiento psicológico. Y te puedo decir, en mi calidad de psicólogo, que hay personas abortistas, ¿sí?, que durante un tramo de su vida creen sinceramente que el aborto no es pecado. Lo creen de verdad. Te pongo un ejemplo más dramático. ¿Qué hubiera pasado con la catástrofe del 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, en donde se estrellaron dos aviones cargados de terroristas? ¿Qué hubiera pasado si el piloto que conducía esas naves para estrellarse hubiese dudado de las palabras de Alá? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se condena? No. No se hubiera estrellado. No se hubiera estrellado, claro. Se hubiera desviado. Pero estaba tan absolutamente seguro de lo que le dijeron su mamá, su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, y a lo largo de todos los siglos, desde Mahoma en el siglo VII hasta la fecha, en el mundo árabe se cree que morir matando cristianos es garantía de entrar al paraíso de Alá, y lo creen de buena fe. Se llama, apréndanse todos esto, se llama ignorancia invencible inocente. Pero volviendo a las feministas, te puedo decir que yo no creo que ninguna de las chicas del trapo verde esté en las mismas condiciones. Porque yo concedo que esos terroristas que derribaron las torres, a propósito, aunque hay quien dice que no fueron los aviones los que las derribaron, sino los Bush, los Clinton y el Deep State gringo, en realidad fue el que puso explosivos en cada piso. Suponiendo que así haya sido, de todas maneras los pilotos tenían la intención de destruir. Morir matando cristianos para alcanzar el paraíso de Alá. Concedamos que tienen en el momento de morir, de ofrendar su vida por Alá, ignorancia invencible inocente. Pero las del trapo verde creo que tienen ignorancia invencible culpable. Sinceramente, culpable. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo en mi calidad de psicoterapeuta a decir que son culpables? Anoche tuve una discusión con una muchacha joven, una señora joven de 35 años, de un par de horas, terrible discusión, con mucho respeto por ambas partes, y al final logramos un acuerdo. Pero han pasado muchos años antes de que esa persona se hubiera abierto a una discusión conmigo. De hecho, rechazó durante muchos años toda plática conmigo por miedo a la verdad. Pero anoche, de alguna manera, entre mi esposa y yo la acercamos y no se pudo escapar. Es que esa es mi duda, porque mucha gente prefiere no aprender o no acercarse a la fe porque así justifican sus pecados. Entonces hay culpabilidad. Entonces ahí no hay pecado. No, sí lo hay. El pecado de omisión de no investigar. El pecado por omisión, por no buscar la verdad. Mira, la ignorancia invencible e inocente se define así: persona que comete un error moral material sin posibilidad de conocer el bien. Te pongo un ejemplo un poco bobo. Imagínate, por favor, un negrito en el corazón de África
en la selva más recóndita del continente africano, cuya aldea está como a 500 kilómetros de una ciudad de blancos. Ese negrito no sabe que es negro. Porque nunca ha visto un blanco. Él no tiene posibilidades de pensar, soy negro. No. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona está tan aislada de la verdad que no tiene ninguna posibilidad de conocer el bien, no peca, aunque haga el mal material. Pero te aseguro que ninguna de las arpías que andan por ahí agitando y poniendo bombas y derribando puertas y quemando automóviles y destruyendo tiendas, te aseguro que ninguna de ellas está en esa condición de inocencia. Y como los rockeros que promueven la idea de que el pecado no existe. Los rockeros, ellos conocen. De hecho, tenemos en la historia del rock 3 o 4 conversos muy famosos, ex rockeros que en plena madurez de su vida o en la senectud de su vida se convirtieron porque la recochina conciencia no dejaba de remorderles. Desgraciadamente en estos momentos no recuerdo los nombres de ellos, pero sí sé que ha habido personas que han sido homosexuales, drogadictas, narcotraficantes, asesinos, mujeriegos, abortistas, que se han convertido. Además, ¿por qué considero que es muy importante entender la diferencia entre ignorancia invencible, culpable o inocente? Porque la persona privada de los medios naturales, sociales, universitarios, de libros, de programas, de lo que sea, totalmente privada de la verdad, esa persona no existe en una sociedad como la nuestra. A tiro de tecla está la verdad. Así, literalmente, con poner una palabrita en tu buscador de Google o de Firefox y darle Enter y lees la verdad, pero le tienen pánico a conocerla. Entonces, el pecado de estas personas es miedo a la verdad. Y al dejarse vencer por el miedo a la verdad, pecan gravemente. Por omisión, por cobardía y sobre todo por comodidad. Y por ejemplo, yo, Yasmín, que antes me encantaba ver películas de terror e ignoraba que era malo, en el momento en que lo sé ya se convierte en pecado. Ahora que yo consienta el ver películas. ¿Quién te dijo que ver películas de terror es pecado? Bueno, un sacerdote me dejó de penitencia dejar unos meses. Eso es ignorar. La película de terror a mí me da risa. Después le pregunté a otros sacerdotes si yo las podía ver con fines como de estudio y no me contestó. Entonces... Yo te contesto que ver películas de terror con fines de estudio o de simple diversión, ni pecado venial es. Ah, ok, gracias. Por favor. A menos que ver esa película te aparte de tus deberes cotidianos. Sí. Pero entonces el pecado no consiste en ver la película, el pecado consiste en descuidar tus deberes. ¿Correcto? Bien. Un comentario. Ahora, es muy diferente si tú de modo intencional eres adicta o frecuentas la pornografía, allí sí hay pecado. ¿Por qué? Porque estás contemplando imágenes en donde las personas que participan están perdiendo su dignidad y haciendo del sexo un comercio y volviéndolo un asunto desechable. De hecho, actualmente uno de los pecados más brutales y más frecuentes en el planeta Tierra es justamente el abuso de la pornografía. Ahí sí. Ok, doctor, ya me quedó mucho más claro. La verdad no lo entendía esto. Gracias. Bien. Entonces, si quieres... Carlos Fernández quiere preguntar. Adelante, Carlos Fernández. Gracias, buenas noches. Bueno, complementar del tema anterior del juicio, si me lo permiten, es solo un versículo del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, para cerrar un poquito el tema que traía. Sería el 12 y el 13, yo solo leo el 12. Dice,
Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, en pie ante el trono, y se abrieron los libros. Se abrió también otro libro, que es el de la vida, y fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo escrito en los libros según sus obras. Y el versículo 13 trae algo muy similar, pero bueno, por si lo quieren leer después, hay varias frases o versículos en la Biblia que hablan acerca del juicio final. Maravillosa aportación. Te lo agradezco muchísimo. Muy sabia tu participación. Con gusto, muchas gracias. Sí. A ver, Isabel, ¿quién quiere participar? Isabel López. Isabel, primero Isabel. ¿Sí? Hola, buenas noches. Mi pregunta es dirigida también como al juicio final. Sí. Cuando los cuerpos son glorificados, no creo que es necesario que nos incineren porque... No. Pero veo que eso es como algo muy grande que existe en la Iglesia Católica, que incineran a los muertos. A ver, espérame. La incineración o la sepultura del cadáver es indiferente a la resurrección. De todas maneras vas a resucitar. ¿Por qué la Iglesia durante muchos siglos se opuso a la incineración? ¿Y por qué hace 30, 40 o 50 años, no recuerdo la fecha, la Iglesia se abrió a declarar que la incineración está permitida éticamente, moralmente? Porque se descubrió lo que dicen los grandes físicos, Albert Einstein, Niels Bohr y otros muchos de ese altísimo nivel de premio Nobel. Nada se destruye, nada se crea, todo se transforma. Entonces, aunque tu cuerpo quede incinerado, todas las partículas subatómicas que forman tu cuerpo quedan intactas. Ahí están. Aunque estén en una urna que pesa 2 kilos, ahí estás físicamente completita. Lo único que va a pasar en la resurrección es que vuelves a cobrar vida aunque hayas sido incinerada. O descuartizada, como ahora hacen los narcos en México, que cortan una pierna y la dejan en Ciudad Juárez y otra la dejan en la frontera pasando el Río Bravo y otra la dejan en Tijuana y la cabeza la traen al DF y la botan en un restaurante. Y aunque tu cuerpo quede desmembrado en un área de 2 millones de kilómetros cuadrados, volverá a reunificarse en la resurrección. Para bien, cuerpo glorioso, o para mal, cuerpo sometido a las torturas más espantosas, justamente en los lugares corporales con los que más hayas ofendido a Dios o lastimado a tu prójimo, que es la principal ofensa que podemos hacerle a Dios. Y otra pregunta, muchas gracias, es cuando Cristo resucitó, que tembló la tierra y que los muertos revivieron, ¿verdad? No, fue cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, que salieron de las... A la muerte de Cristo se eclipsa el sol, se abre, se desgarra la cortina del templo, se abre la tierra, hay un terremoto tremendo, espántase, los soldados salen despavoridos, pero es a la muerte de Cristo. Cuando él dice consumatum est y entrega su espíritu al Padre, cuando él muere físicamente, vienen esos fenómenos que describen los 4 evangelistas, pero no es cuando él resucita. Él resucita de una manera muy discreta. Simplemente resucita, dobla su túnica en señal de volveré, eso significa la túnica doblada, volveré, mueve la piedra desde adentro, cosa que era imposible para un ser humano, que no fuera él, y sale caminando, ¿y a quién encuentra primero de modo intencional? A 2 mujeres. Y va y les pide que vayan y les digan a los demás que él está vivo y que los quiere ver. Y después se les aparece a los discípulos, a los viajeros que van a Emaús, que no lo reconocen. Y lo reconocen hasta que él parte el pan. En la cena en la cual los viajeros que van a Emaús se ponen a cenar con Cristo, no saben quién es él, parte el pan y ¡ay! Reconocen al maestro. Pero la tierra no tembló cuando Cristo resucitó.
¿Y cuándo fue que salieron los muertos que la gente se espantó? Fue cuando... En la muerte de Cristo. Y eso como, se me hace como algo muy extraordinario. ¿Hay algo, algún punto histórico referente a eso? Como sí. No hay testimonios escritos por historiadores de ningún tipo más que los evangelistas. Los evangelistas, 3 de ellos, no San Juan, los sinópticos narran eso. Vean, pueden buscar en los pasajes de la crucifixión de Cristo, cómo los evangelistas narran todo eso que estamos platicando ahorita, con palabras más, palabras menos. Pero fuera de la referencia de los apóstoles evangelistas, no tenemos ninguna otra aportación. En cambio, sí tenemos formidables aportaciones históricas al hecho histórico de la resurrección de Cristo. Eso sí. Bien, pues qué padre que han estado preguntando tanto. Doctor. Sí, a ver, adelante. ¿Quién más? Emanuel tiene la mano levantada. Perdón, pero Emanuel tiene la mano levantada. Adelante. También Adrián por ahí. Gracias. Controlas, tocayo, porque yo no veo con claridad acá quién es quién. No se ven los nombres. A ver, tú le das la palabra a... Sí, Emanuel. Emanuel. Y gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los niñitos que han sido abortados en la resurrección? Resucitarán como adultos. Oh. Como adultos. Okay. Hay quien dice que adultos jóvenes. Hay quien sostiene, y aquí no hay una cosa que digamos es dogma. Hay autores geniales como Santo Tomás, como San Pablo, como San Agustín, que dicen que las mujeres resucitarán en la flor de la edad. ¿Pero cuál es la flor de la edad? ¿15 años? ¿30 años? Yo preferiría una de 15 que una de 30, por supuesto. Pero pues, quién sabe, ¿no? El hecho es que la resurrección de los justos será en un cuerpo glorioso, ya no sujeto a lo que hoy estamos sujetos. El dolor, la muerte, las enfermedades, atados a la tierra sin poder movernos a voluntad como lo hacían nuestros primeros padres antes del pecado. Pero no seremos regresados al orden preternatural. Seremos elevados infinitamente por encima del orden preternatural. Seremos elevados al orden sobrenatural. Pero en cuerpo físico, cuerpo glorioso, como Cristo. A ver, tocayo, le das la mano a... Aquí un hombre con un par de bigotones quieren... Adrián desde hace rato quería participar. Adrián, adelante, Adrián. Sí, buenas noches. Nada más quería dar una cita bíblica con respecto al pecado de cuando no se sabe. Por ejemplo, Cristo nos dice, bueno, dice al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en la cita de mañana, en las lecturas de mañana, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, desde el versículo 14, dice, vosotros renegáis del santo, vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ellos. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha establecido a este que vosotros veis y conocéis, es pues la fe dada por su medio, ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Y aquí dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Bien. Entonces,
Ese es mi comentario nada más. Magnífico. Por lo tanto, el justo que hace, esto es para todos, para encontrar nuestra mejor versión. El justo, ¿en qué se fija respecto de sí mismo? Es autocrítico. Es un buscador permanente de la verdad, porque sabe que no conoce toda la verdad y que muchas cosas de las que cree que son verdad no lo son. El justo sabe que no sabe y el perverso cree saber cuando no sabe. El perverso es necio y presume de conocimiento cuando no lo tiene. El justo sabe que no sabe y por eso investiga, y eso se llama humildad intelectual. Claro, hay cosas de las que estamos absolutamente seguros, como los 5 principios filosóficos que se llaman principios epistemológicos. Lo que es, y en tanto es, no puede ser y no ser a la vez. Principio de identidad. Principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa suficiente para causar lo causado. El que ignora o le da la espalda a estos 5 principios, de los cuales solo mencioné 2, es culpable. Por negligencia, por pereza, por conveniencia o por perversidad. Judas sabía lo que iba a hacer. Y los evangelistas son muy contundentes. Y entonces el demonio entró en Judas y fue a entregar a su maestro. Claro, lo primero que hizo fue cobrar las 30 monedas, ¿no? Aunque después las haya arrojado, Judas solo tuvo remordimientos. Pero los evangelistas no nos narran que haya tenido arrepentimiento. Incluso en la película de Mel Gibson, vemos a Judas perseguido por unos monstruos espantosos y cómo va y se ahorca. En vez de ir a buscar a la Virgen María y decirle, señora madre, perdóneme, entregué a su hijo. La Virgen, por supuesto que lo hubiera perdonado. Porque lo único que quiere la Virgen es mostrar que es nuestra madre. Por eso es ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Aquí hay una pregunta muy importante de Lili Baglietto que dice, bueno, no sé si es de María Varela o de Lili, porque los 2 nombres aparecen juntos, pero ahí les va. La pregunta es, ¿a qué se debe que una persona pida perdón pero no acepte su error? ¿Es porque la persona es psicópata o porque la persona tiene lexitimia? Bueno, no es lexitimia con N, es lexitimia con M. O ya es perverso y la persona prefiere estar obstinada en el error. Muchas gracias. Bueno, se dan todas estas posibilidades. Se da la posibilidad de que él ignore su error de buena fe. Como cuando uno se equivoca o lastima sin darse cuenta. Hoy una pareja se quejó de que su pareja le dijo, lo que pasa es que entre tú y yo ya no hay química. Ella se la pasó llorando 3 horas. Y me habló el que dijo esto y me dijo, ¿qué hago, Juan Bosco? Mi esposa sigue llorando y no encuentro la manera de detener su llanto. Dice que se quiere morir. Pues, ¿qué le dijiste? ¿Qué hiciste? No, pues le dije que entre nosotros ya no hay química. Pues, ¿qué bestia eres? Ve y pídele perdón. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Sí, verdad, es que no lo pensé. Entonces él está reconociendo un error de contrainteligencia emocional. Va, le pide perdón, la consuela, después de mucho tiempo, ella se tranquiliza y hacen la paz. Pero él hubiera podido permanecer en el error si no me hubiera preguntado. Entonces, el justo pregunta, el justo investiga, el justo lee, el justo consulta, porque sabe que la verdad es absoluta, pero que su conocimiento de ella es relativo, es mejorable, es perfectible, es incompleto.
Y por esa razón, la vida del cristiano milicia es sobre la tierra. Es un combate permanente, no contra enemigos corporales, sino contra los tres grandes enemigos del alma, desde el punto de vista psicológico, que son la ignorancia culpable, el fanatismo extremista, en cualquier sentido, ¿sí? Y la superstición. Ignorancia, superstición y fanatismo son las tres enfermedades del pueblo mexicano. Es raro el mexicano que no tiene esos tres azotes de manera culpable, o al menos de manera inducida por el narcosistema desde hace 90 y tantos años. Pero conozco muchas personas que, a pesar de que fueron inducidas a esta ignorancia, tienen inquietud, porque miren, hay un concepto que no les he explicado, o si lo expliqué hace mucho tiempo y es probable que lo hayan olvidado. Ese concepto, por favor, anótenlo, apréndanselo, se llama sindéresis. Se escribe con S, sindéresis, y con S al final también. ¿Y qué es la sindéresis? La sindéresis es una facultad que Dios le da al ser humano para hacerle imposible escapar del juicio de su propia conciencia. Terrible. Vean qué belleza de concepto. Es la facultad divina. Es hechos a imagen y semejanza. La sindéresis, que es connatural a todo ser racional. Probablemente después de los 6 o 7 años de edad. En algunos antes. Esa facultad sindéresis que le hace imposible escapar del juicio de su propia conciencia. Por esa razón el justo siempre hace caso de su conciencia. Y el perverso no, el perverso la acalla. En uno de estos días pronto vamos a ver los diferentes tipos de conciencia que hay. Tenemos la conciencia laxa, donde caben todos los pecados, el aborto, el narcotráfico, la venganza, el odio, etcétera. Y la conciencia estrecha, donde la persona cree que ver películas de terror es pecado. Qué bueno que ya te ensanché la conciencia sobre ese punto. Tenemos la conciencia recta, ilustrada, que es la que estamos desarrollando todos en este grupo. Tenemos la conciencia escrupulosa, para la cual todo es pecado. Y tenemos la conciencia encallecida, para la cual nada es pecado. Pero eso será un tema a desarrollar próximamente para contestar con mucha amplitud esta pregunta, que no sé si es de Lili o de María Varela, pero es una excelente pregunta. Es mía, doctor. Gracias. Cada hombre tiene la ley natural escrita en su corazón. Pues no en su corazón, en su mente, en su cerebro, en su sistema nervioso central. ¿Sí? Eso de decir el corazón es el giro poético, pero la conciencia es la facultad primordial del cerebro. El animal tiene cerebro, pero no tiene un cerebro consciente. El animal existe, pero él no lo sabe. El ser humano existe y lo sabemos. Y no podemos escaparnos del juicio de nuestra propia conciencia. Así que, a reserva de ver el tema a fondo, los invito a mantenerse en esta posición. Autocrítica e ilustrar permanentemente la conciencia. Claro, si vas a consultar con alguien que tú crees que sabe, pero resulta que no sabe, el culpable es él, no tú. Pero por eso siempre es bueno consultar una segunda y una tercera opinión. Cuando yo estaba a punto de entregar los tenis, el doctor que entró, que me estaba viendo, me dijo: te tengo que operar de inmediato de la próstata porque si no te vas a morir. Así literal. Y obviamente, pues, por mi entrenamiento profesional, yo dije, pues, ¿de dónde saca que me tiene que operar sin tener un ultrasonido, una radiografía o estudios de creatinina o de otros indicadores químicos de cómo estoy realmente? No le creí. Y tuve
consulté a otra persona, a otro doctor, que me dio otro punto de vista distinto, y consulté a un tercero que está haciendo todo lo posible por descubrir de modo objetivo si tengo que ser operado o no. Eso es lo que nos toca hacer a todos en la vida cotidiana cuando hay duda respecto de si algo es bueno o algo es malo. Porque hay multitud de cosas neutras que no tienen que ser consultadas. Pero cuando la conciencia empieza a decir aguas, cuidado, piénsalo, es cuando tenemos que consultar si es que no tenemos claridad en cuanto a la bondad o maldad de nuestros actos, pensamientos, decisiones, omisiones o como se llame. ¿Sí? Bien, pues se nos fue casi el tiempo en puras preguntas. Perdón, solo puse sindéresis. ¿Podría decirme? Solo puse facultad que Dios le da al ser humano. Ahí me quedé. ¿Qué consiste en la imposibilidad de escapar del juicio de tu propia conciencia. Perdón, en la imposibilidad de escapar del juicio de tu propia conciencia. Gracias. También algo que aclarar importante, no es lexitimia, es alexitimia. Bien, tocayo. Me quitaste la corrección. ¿Y qué quiere decir alexitimia? Carecer de palabras para expresar las emociones. Cuando le preguntas a una persona qué tienes, no sabe decirte lo que tienes. Oye, es más, ¿cómo estás? Es más frecuente en los varones que en las mujeres. Las mujeres generalmente saben con mayor facilidad expresar lo que sienten. El varón le cuesta más trabajo. Sí, por eso A es en griego, A es alfa privativa. Ajá, lexitimia, alexitimia, no sabes expresar tus emociones o decir lo que sientes. Ajá. Poder decir lo que se siente es profundamente liberador y es señal de salud mental y de inteligencia emocional. Bien, a ver, déjenme ver si hay por aquí alguna otra pregunta. Por ahí hay alguna sí en el chat. Sí, en el chat una persona pregunta, ¿el fanatismo extremista incluye la no aceptación de la Eucaristía en la mano? Pues si no hay más remedio y el sacerdote te obliga a recibir la comunión en la mano, comulga. En todo caso, si esto es malo, el sacerdote es el culpable, no tú. Así es. Y sí hay mucho de extremismo. A ver, Cristo no es tan, ¿cómo les dijera yo? Tan remilgoso, ¿no? Cristo conoce infinidad de circunstancias, atenuantes, agravantes, que nos eximen de la culpa. Y si en estos momentos en tu parroquia resulta que el párroco cree que hay riesgo de transmisión del bicho porque te dé la comunión en la mano y no tienes otra manera de ir a otra iglesia porque te queda 30 kilómetros o más, bueno, pues recibe la comunión en la mano y quédate tranquilo. Ahora, si la puedes recibir en la boca, es mejor. Por supuesto que es mejor. Es más reverencia a nuestro máximo sacramento, que es la presencia real de Cristo en cuerpo y sangre, en la apariencia del pan. Y por eso Cristo no solo resucita, se queda con nosotros. ¿Puede comentar algo sobre la conciencia o moral colectiva? No, no hay moral colectiva. Hay costumbres morales colectivas, pero no se puede hablar de una conciencia colectiva. La raza humana no tiene una conciencia colectiva. La conciencia es individual. Nunca es más, entre marido y mujer que se adoran, la conciencia es diferente. Y los juicios de la conciencia entre marido y mujer pueden ser incluso opuestos, a pesar del amor. Y el amor puede superar esas diferencias. Así que no hay tal moral colectiva. Perdón, no hay tal conciencia moral colectiva. Sí hay moral colectiva. Y eso se refiere a costumbres que practican todos. Entonces, en ese caso se está hablando de una moral colectiva, de algo que hace un grupo grande, es colectivo.
Pero eso no quiere decir que haya una conciencia colectiva. Hay una moral colectiva. Pero la moral, la conciencia siempre, invariablemente, va a ser individual. Y va a estar regida por la sindéresis o incapacidad de escapar del juicio de esa conciencia. Bien, pues qué bello que se nos fue la sesión en el análisis de este video y de todo lo que expliqué. Entonces, pues ya no me dejaron espacio para lo que yo tenía planeado hoy. Qué bueno, se aprovechó magníficamente el tiempo. Así que el próximo lunes y miércoles, aunque por ahí tengo el programa, la posibilidad de reunir a los dos grupos en uno solo, pero no se espanten. Eso tendrá que ser algo muy reflexivo y en lo cual estemos todos de acuerdo. Por lo pronto, espero a todo mundo el lunes y el miércoles de la semana que entra con nuestro tema de los escritores no cristianos, judíos y paganos, que nos hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo de una manera tan contundente que resiste la crítica histórica. De tal forma que todo buen cristiano no solo cree en la resurrección, conoce el hecho histórico de la resurrección, así como conocemos la vida de Juárez o de Maximiliano o de Napoleón, por los numerosísimos testimonios históricos que versan sobre estos personajes. De la misma forma, ¿qué personajes escribieron y testimoniaron sobre la vida de Cristo? Será verdaderamente apasionante ver cómo las mejores pruebas sobre la divinidad, la muerte y la resurrección de Cristo vienen del bando contrario. Vienen de nuestros adversarios paganos y judíos. Pero ese será el tema de nuestra próxima sesión. Una pregunta. La última. Bueno, más que pregunta, doctor Bosco, buenas noches, es una petición. ¿Cómo no? ¿Quién habla? Humberto Sarabia. Dime, Humberto. Sobre el tema que nos va a dar el próximo lunes, que es los hechos históricos que narran o que confirman más bien la resurrección de Cristo. Sí. No sé si usted lo tenía contemplado, pero por si no, yo se lo pediría que como introducción o preámbulo me gustaría conocer cuáles son, digamos, los filtros que utilizan la ciencia histórica para saber que algo es cierto, que algo es cierto, para yo así también conocer esos filtros y así yo también poder... No solamente vamos a ver qué dice Flavio Josefo o qué dice... por ejemplo, Tácito o Plinio el Joven, o qué dice la literatura rabínica judía, o qué dice el historiador Joseph Klausner. Hay una materia en historia que se llama crítica histórica. Te voy a poner solo un ejemplo. Eso, algo breve que podría dar usted, porque lo que pasa es que a veces cuando yo escucho sus temas, yo los escucho también para poder también debatirlo en cualquier momento. Lo voy a explicar con mucha amplitud en la próxima sesión. Ahorita nada más te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que alguien escribió algo en el año 90, por ejemplo, San Juan Evangelista, y lo escribió en un tipo de tela o de papel. ¿Cómo sabemos que San Juan lo escribió en el lugar que lo escribió y en el año que se dice que lo escribió? Bueno, actualmente la física moderna viene en nuestro auxilio mediante una prueba que se llama carbono 14, que nos permite conocer la antigüedad de las piedras, de los papeles, de los tejidos orgánicos, de las tumbas, de los árboles, de los rastros óseos de los dinosaurios de hace millones de años. La física ha avanzado lo suficiente para decirnos, sí, es del año 90 o es del año 500 antes de Cristo o es de una fecha tan remota que no podemos fijar ninguna fecha. O esto es una falsificación que dice haber sido escrita en el siglo I, pero está escrita en un papel que se empezó a fabricar apenas hace 40 años.
Así es como, entre otras muchísimas cosas, vamos a conocer la tremenda potencia que nos da a nuestra fe el conocimiento que nos dan los historiadores no cristianos. Es un tema verdaderamente apasionante que nos va a permitir reafirmar nuestra fe y predicar a los no creyentes con más certeza de que estamos diciendo una verdad absolutamente demostrable. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo su participación, tan frecuente, tan abierta, tan generosa. A mí se me hizo como 1 minuto y medio. Gracias a todos, muy buenas noches y espero escuchar sus despedidas. Buenas Dios te bendiga. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches. Dios los bendiga Hasta el a todos. miércoles. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Dios lo noches. bendiga. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Juan. bendiciones. Gracias, doctor. Está Buenas muy noches. bueno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Juan. Gracias, bye. Buenas noches. Muy buenas.